Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar trabajando los estadios del desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Habíamos trabajado en el PowerPoint y en el video anterior el estadio sensorio-motriz y ahora vamos a continuar con el estadio preconceptual, ¿bien? Sabemos que estamos ubicados en la teoría de Jean Piaget que se denomina epistemología genética, ¿bien? Ustedes recuerden que lo que habíamos trabajado en el video anterior era esa capacidad de relación que tenía el niño con el mundo del periodo sensorio-motriz, que llevaba su nombre porque justamente lo que se centraba como actividad de conocimiento del niño sobre el mundo va a tener que ver con la acción inmediata de los objetos, ¿sí? De los objetos que el niño puede percibir de manera directa. Bien, para que termine el periodo sensorio-motriz va a ser necesario la adquisición de una función que se denomina función de representación, ¿sí? Representar tiene que ver con la posibilidad de sustituir una cosa por la otra, ¿sí? Y es algo que le pertenece pura y exclusivamente a la raza humana, es decir, los animales no tienen capacidad de representación, aún tengan alguna forma de primitiva, por ejemplo, de comunicación. Bien, este, lo que dice el PowerPoint es que en este estadio el niño va a pasar de tener un mundo, digamos, de percepciones fugaces, es decir, de aquello que pasa como una película, ¿no? Lo que sucede es lo que voy viendo, lo que voy percibiendo directamente, a una capacidad de representación estable del mundo. Y eso se adquiere, como habíamos visto en el PowerPoint anterior, con la construcción de lo que se denomina objeto permanente. Es decir, que un objeto pueda existir más allá de que yo lo esté viendo o no de manera inmediata. ¿Sí? ¿Entienden eso? O sea, el niño, por ejemplo, puede saber que su mamá está, digamos, que tiene mamá. ¿Por qué? Porque tiene una representación de la madre, ¿sí? Que va a permitir que sepa que aunque no está presente, esa mamá puede llegar a volver, por ejemplo, del trabajo, ¿sí? Se van a adquirir formas estables de relación con el mundo, ¿sí? Y no necesariamente algo que tenga que ver con la percepción directa, ¿bien? Ustedes van a ver en las imágenes que aparecen en el PowerPoint una niña, por ejemplo, ¿no? Que está jugando. Esa es una forma de representación, es decir, puedo sustituir una cosa por la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Esa niña que ustedes ven jugando en una caja puede sustituir el objeto caja por la idea de un avión, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Está jugando, está haciendo un como si estuviera en un avión, ¿sí? Otra forma de representar es a través del dibujo y podemos ver en otra de las imágenes del Power un niño de aproximadamente 3 años que dibuja una especie de soles, ¿no? Puede representar el sol a través del gráfico, ¿bien? Y por otro lado vemos un niño también de aproximadamente 3 años que puede jugar, ¿no? Puede imitar una llamada telefónica, ¿sí? Es decir, que tenemos pruebas de la capacidad de representación a través del juego, a través del dibujo, a través de la palabra, a través del habla, ¿sí? A través de diferentes tipos de imitaciones y demás. Bien, esto por supuesto va a ir evolucionando de una determinada forma de pensamiento. Bien, bueno, en este punto nosotros ya tenemos la entrada a lo que sería el periodo preoperacional o preconceptual. Bien, este periodo, ¿sí? Va a transcurrir de lo que sería los 2 años, o sea, cuando se ha adquirido la capacidad de representación, se ha construido el objeto permanente, hasta los 7 años más o menos, ¿sí? Se llama preconceptual porque hay preconceptos, ¿sí? No son conceptos generales lo que se han establecido en este momento, ¿sí? Están a mitad de camino entre lo propio y lo general. Ya vamos a ver por qué. Este periodo preconceptual se divide en dos subperiodos. Uno es el periodo simbólico, que va desde los 2 hasta los 4 años, y el periodo intuitivo, que va desde los 4 hasta los 7 años, ¿sí? Este, Ahora vamos a desarrollar el periodo simbólico.
digamos, este niño que acaba de adquirir la capacidad de representación se va a lanzar a conocer el mundo, ¿sí? Incluyendo ya lo que no es visible, lo que no es inmediato, ¿sí? Esto está posibilitado en la adquisición del lenguaje. O sea, podemos hablar, por ejemplo, podemos leerle un cuento a un niño de 3 años y ese niño puede pensar algo en relación a ese cuento, es decir, va a poder trabajar con el mundo no de manera mediata, digamos, de perceptual directa, sino que se va a poder representar el mundo que nosotros estamos contando en el cuento, ¿no? En ese punto es que decimos, se lanza a conocer el universo más allá de lo visible, más allá de lo perceptual directo, más allá de lo inmediato, ¿sí? En ese punto, digamos, al razonamiento preconceptual, o sea, de preconceptos, de esto que va, que queda en un medio camino entre lo singular y lo general, ¿sí? Se le suma, ustedes pueden pensar lo preconceptual con una característica de este estadio que es el pensamiento transductivo, ¿sí? El pensamiento transductivo es un tipo de pensamiento que implica comparar lo singular por lo singular. O sea, deduce, ¿sí? Por una analogía inmediata, ¿sí? Ligado a la propia individualidad, ¿sí? Y a lo concreto, a lo que está viendo ahí y no a lo general, no a un pensamiento lógico general, ¿sí? Si bien empieza a establecer algunas relaciones conceptuales, no considera, por ejemplo, variantes posibles, ¿sí? En esas transducciones que hace. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de pensamiento transductivo sería que un niño que tiene papá y mamá presentes, digamos, considera que todos los niños tienen papá y mamá, ¿sí? Eso sería un pensamiento transductivo. No va a considerar que hay otros tipos de familia, por ejemplo, ¿sí? A esta edad. Otro pensamiento transductivo a una edad muy temprana sería todos los papás tienen bigotes, ¿sí? Entonces todo señor que se presente con bigotes sería un papá, ¿bien? O se le podría llamar papá, ¿bien? No va a considerar variantes posibles, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de adquirir la función simbólica, que es lo más característico de este periodo y de este subperiodo también, ¿sí? Tiene que ver con esta función de aludir a un objeto ausente a través de signos o símbolos, ¿sí? Es necesario que ustedes sepan diferenciar algunas cuestiones en relación a la lingüística para poder pensar este estadio, ¿sí? Porque justamente este estadio va a dar lugar a lo que sería la adquisición del lenguaje y por ende, digamos, vamos a hablar mucho de lingüística, ¿sí? La función simbólica que se adquiere en este momento va a permitir distinguir, dice la teoría, entre significante y significado. Es decir, distinguir de que hay una representación, ¿sí? De una cosa, ¿sí? De algo que se representa, ¿bien? ¿Cómo podemos distinguir esto? ¿Sí? El significante, por ejemplo, sería ese loguito que ustedes ven en el PowerPoint donde encuentran, ¿no? Un círculo rojo y una línea que la cruza. Si ustedes van caminando por la calle y quieren ingresar a un lugar y ven ese círculo rojo con esa línea cruzada, van a saber que no tienen que entrar ahí. Eso es distinguir el significante de lo que significa, ¿no? Van a saber que ese es el signo de prohibido, ¿sí? Acá el texto también va a diferenciar entre qué son los signos y qué son los símbolos, ¿sí? Los signos son significantes convencionales, y generales. Por ejemplo, si nosotros vamos en un auto y vemos el semáforo en rojo, vamos a saber que tenemos que parar. Eso es algo general. Eso les va a pasar a ustedes en cualquier lugar del mundo. Si ustedes van manejando en otro país y ven un semáforo en rojo, van a parar, ¿sí? Si ven en un cartelito afuera de un baño donde hay un varón y hay una mujer, ustedes van a entrar al baño que les corresponda, ¿sí? Sin necesidad que alguien les diga este es el de varones y este es el de mujeres. Es un signo convencional colectivo, ¿sí? En cambio, los símbolos son significantes individuales e independientes, o sea, son más un símbolo, digamos, estaría dado, por ejemplo, en el lugar de un juego, ¿sí? Tiene un valor más bien individual e independiente. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, bueno, ahí está puesto el ejemplo de la caja, como en el ejemplo anterior de la diapositiva inicial, donde una caja puede tener un significado individual para un niño, ¿no? Esa caja es el representante del auto, ¿sí? Del avión o del barco. Bien, en ese caso, en el caso de la diapositiva que estamos viendo, la caja es un símbolo que remite a un barco. Bien, el uso de símbolos y signos, como ya decíamos anteriormente, lo podemos ver en conductas de imitación, de juego, de dibujo, en las palabras. Usamos signos y símbolos en el lenguaje. Bien, eso es lo que se adquiere durante este periodo, ¿sí? El periodo preconceptual e intuitivo empieza a los 4 años, ¿sí? En donde el niño intenta dar cuenta de dar explicaciones a sus actos, ¿sí? Tratando de establecer relaciones, pero que siempre esa relación o esa explicación está marcada por la inmediatez perceptiva. Si bien nos hemos separado mucho de lo inmediato perceptivo a través de las palabras, aún en este periodo en general, todo va a estar dado por lo que el niño, digamos, pueda observar de manera directa, en el punto que va a poder hablar de eso, ¿sí? Ahí se va a alejar un poco, pero que su lógica, digamos, su forma de pensamiento va a estar dado por la inmediatez de la percepción y probablemente por la percepción de un solo aspecto de eso que él está observando, ¿sí? Por eso se denomina que son actos intuitivos, ¿sí? Es decir, que hablamos de intuición porque considera que se puede armar un concepto de acuerdo a la consideración de un aspecto a la vez que está observando, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Un niño de esta edad, si le presentamos dos recipientes de distintos tamaños, pero con la misma cantidad de agua, ¿sí? Va a decir que el recipiente que es más alto tiene mayor cantidad de agua. Eso es una conclusión de manera intuitiva. Se está llevando, digamos, por el preconcepto de que uno tiene más agua que el otro, ¿sí? Porque está viendo un solo aspecto que es el alto del vaso, ¿sí? Y está considerando solamente ese aspecto para pensar, ¿no? La posibilidad de contener líquido de los objetos, ¿sí? El pensamiento de este periodo está fuertemente marcado por un concepto que Piaget denomina egocentrismo, ¿sí? Tiene que ver con una incapacidad de centrarse en una perspectiva diferente a la propia, ¿sí? Distinta a la que él está observando, percibiendo en ese momento, ¿sí? Sin localizarse en otros lugares. Esto va de la mano también con la incapacidad de considerar lo variable, ¿bien? Lo que varía, los otros aspectos, ¿sí? Varios aspectos a la vez, porque está centrado desde su propio yo, ¿bien? La centración es eso, la imposibilidad de pensar en más de un aspecto a la vez, como en el ejemplo anterior, donde planteábamos esto de la cantidad de líquidos que puede contener un vaso, ¿no? Un vaso y otro objeto que sean de diferentes formas. No puede considerar que la forma no va a implicar el cambio de la cantidad, ¿bien? El sincretismo es otra característica del egocentrismo y que tiene que ver con captar las cosas globalmente, ¿sí? Vinculando aspectos que son inconexos de una situación y convertirlo en un solo concepto, ¿no? Por ejemplo, la idea, ¿no? Esto dice el texto, ¿no? Una niña ve salir desde un ascensor, digamos una mujer embarazada, y le pide a la madre que entre a ese ascensor para tener un hermano. Lo mismo pasa muchas veces cuando los niños dicen, bueno, para tener un hermano mi mamá tiene que ir al hospital, ¿sí? Es decir, que solamente el hecho de ir hasta el hospital y volver, o sea, situaciones que son inconexas, ¿sí? Van a dar lugar a su posibilidad de tener un hermano y que la mamá esté embarazada, ¿bien? El realismo nominal, ¿sí? Tiene que ver con, digamos, que los nombres, el nombre de una cosa tiene que ver con las características, con su propia propiedad, ¿sí? Como si fuese el color o el género, ¿sí?
solamente por eso, es decir, la mesa se llama mesa porque la veo, ¿sí? Si se llamara silla, yo tendría que ver otras características para llamarla silla, ¿sí? El artificialismo, ¿sí? Tiene que ver con una idea de los niños en este periodo centrados en su propio egocentrismo, ¿sí? Que, consideran que todas las cosas del mundo están creadas por los hombres, por la raza humana. El filalismo va de la mano de este artificialismo porque va a tener que ver con que todo estaría hecho por los hombres para los hombres, es decir, todo tendría un fin que estaría dirigido a la humanidad, ¿sí? El animismo tiene que ver con la atribución de la conciencia a la realidad inanimada, ¿sí? A la atribución de que están vivos, ¿sí? A los objetos inanimados del mundo, ¿sí? Y la yuxtaposición, el encadenamiento de explicaciones sin relaciones lógicas entre sí, ¿sí? Explican una cosa por la otra sin establecer una relación lógica. Puede ser, por ejemplo, esto de la mujer que va al hospital, toda mujer que vaya al hospital va a volver embarazada, ¿sí? Eso sería, o va a volver con un bebé. Eso sería encadenar explicaciones sin relaciones lógicas entre sí, ¿sí? Todas estas características van a partir de ese egocentrismo que va a perdurar sobre todo en este periodo preconceptual, que se va a observar tanto a nivel del lenguaje como de los actos, ¿sí? Y a nivel del lenguaje lo pueden observar cuando los niños pareciera ser que están jugando en un grupo, ¿sí? Que están en grupo, pero que no necesariamente hay una función comunicativa del lenguaje, ¿sí? Es decir, que el lenguaje parece como una forma de soportar la propia acción, de poder relatar la propia acción y no como un lenguaje comunicativo, ¿sí? Los niños no están ahí como comunicándose ni jugando juntos, sino que estarían como relatando la propia acción, ¿sí? Ustedes eso lo pueden ver, yo les he dejado un link, copienlo al link por favor cuando saquen el Power, en realidad ya se los voy a poner en el campus, para que ustedes vean ejemplos, ¿no? De egocentrismo, que es una de las características más importantes de este estadio, ¿sí? Y bueno, sumado a estas características, ¿sí? Todavía estamos en un periodo de mucha irreversibilidad. Cuando hablamos de irreversibilidad estamos hablando de la imposibilidad de volver atrás, ¿no? Donde hay fijaciones en las ideas, ¿sí? Fijaciones rígidas, ¿sí? No poder volver al punto de partida, ¿sí? Ni que una acción pueda realizarse en más de una forma, ¿sí? Es decir, si ya algo se ha realizado, es difícil volver al punto inicial. Eso es la irreversibilidad, ¿sí? Es decir, es difícil volver atrás en una cuestión de un concepto intuitivo, ¿sí? Bueno, ustedes van a observar una serie digamos, de pensamiento que va a establecerse hasta este momento en el video. Me gustaría que ustedes puedan sacar algunas de las conclusiones, digamos, acerca de qué se está poniendo en juego cada vez que los niños hablan, cada vez que los niños juegan, ¿sí? Para que los pensemos juntos, ¿bien? Bueno, les dejo este estadio. Me parece que lo más importante es empezar a pensar de que inicia con la adquisición de la capacidad de representación y que su principal característica es el egocentrismo, ¿sí? Como, digamos, una forma de pensar el mundo, ¿no? No como una cosa del egoísmo, de algo negativo, sino como una forma de entender el mundo en este periodo, ¿sí? Bueno, estudien también las características del egocentrismo que están en el texto y que está puesto en el Power, ¿bien? Para poder seguir avanzando en el próximo estadio, ¿bien? Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa me consultan. Saludos.